No me deja la coca hablar. Ya. Muy buenas noches en el sur y muy buenas tardes aquí por Centroamérica, estimadas y estimados seguidores de este canal Pueblos en Red, Codeca Guatemala. Habíamos anunciado días anteriores, específicamente creo yo fue hace 2 o 3 días atrás, que hoy conversaríamos sobre esta disputa, digámoslo así, en la narrativa, ¿no? Sobre los iconos, sobre la simbología, sobre los nuevos símbolos, etcétera, o antiguos símbolos en los pueblos de Vieyala. Para contextualizar, me imagino que nuestro invitado que ya está en sala con usted, José Illescas, nos va a contextualizar. Ocurrió en Bolivia, en esta Bolivia plurinacional, ya prácticamente tiene como que 10 años, 12 años casi de plurinacional el Estado. Ocurrió que el gobierno actual se atrevió, se motivó a poner como logotipo de su administración, de su gestión ejecutivo, un símbolo, un icono, un código que se llama Chacana, ¿no? Que se puede, pues, José nos va a explicar bastante de ello. Como digo, logo de su administración, ¿sí? Digamos así como marca. Pero generó una reacción, una repulsa bastante fuerte que a las y los inquietos que cohabitamos en Abya Yala nos ocasionó pues inquietud, ¿no? Nos motivó a poder reflexionar, a preguntarnos qué pasa en un Estado plurinacional, donde se dice que son varias nacionalidades, conviviendo bajo un Estado, construyendo, intentando construir Estado, etcétera. Aparece un código como logo de uno de los órganos del Estado plurinacional, y surge esta reacción, digamos, hasta patética, digamos así, ¿no? Incluso pues, interpusieron demandas amparo al Tribunal Constitucional, etcétera, que existe en aquel país. Y a raíz de eso, nosotros aquí por Centroamérica, pero también en otras partes de Vieyala, como caso de Ecuador, ¿no? Donde también se está soñándose con estos digamos, inquietudes, ¿no? De querer transformar los estados, etcétera. Decidimos, a través, o con esta tertulia, con este diálogo que vamos a tener con José Illescas, ¿no? Ahondar un poco, iniciar, digamos, un conversatorio sobre las simbologías, sobre los códigos, ¿no? Que tienen los pueblos originarios, o que tuvieron los pueblos originarios, o que tienen los pueblos originarios en Abya Yala, ¿sí? Y de qué modo, ojalá que podamos llegar a esa revelación, de qué modo esos códigos, ¿no? Podrían también servirnos, digamos, para poder emanciparnos, no solo de los estados criollos que podríamos denominar racistas, etcétera, sino también de este colonialismo moderno, ¿no? De la civilidad moderna, que en buena medida ha apabullado, digamos, a esas expresiones sin síntesis, digamos así, ¿no? Del sentir y pensar de los pueblos. De eso vamos a hablar hoy. Lo hemos titulado nuestro conversatorio, estimada y estimado seguidor, Chacana, un código de emancipación, ese es el título, ¿no? Y la emancipación no está pensado únicamente en el tema político, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Emancipación como subalternos, estamos pensando en esto de cómo decolonizarnos, ¿no? Un lenguaje, digamos, un poco más de los últimos años, de las últimas décadas, de cómo decolonizarnos, ¿no? Como pueblos, como países subalternos, ¿no? Eso es. Muy bien, voy a dejar la palabra a nuestro invitado, ¿no? Tenemos el honor de poder conversar con este compañero, colega, ¿no? Viene del área de antropología y de otras disciplinas, ¿no? Dedicado a la abstracción, al pensamiento, tiene bastante producción literaria, los que algunos estaban preguntando quién es José Illescas, yo sugerí, hay que googlear, sí, entonces ahí en Google pueden encontrar documentos de él, ¿no? Sobre todo textos, y ojalá también podamos contar bien con este tipo de productos, con este tipo de contenidos, ¿no? De audiovisuales, que para mucha gente también ya empieza a utilizar como fuente de conocimiento, etcétera, donde José nos pueda narrar de parte o contar parte de su conocimiento. José, muy buenas noches allí, ¿no? Buenas tardes aquí. Por favor, su saludo a la audiencia. Buenas noches a quienes participan en esta audiencia. Y de corazón le vamos a dar desde acá lo que ustedes
sientan que hay que incorporar, siendo todos nosotros un solo corazón. Eso, muchas gracias, José. Un solo corazón. Esos son términos, ¿no? Que en buena medida grafican ya la naturaleza, ¿no? Y también la profundidad de este conversatorio. José, de entrada, cuéntenos por favor a la audiencia, ¿es verdad que la chacana o la denominada chacana, usted lo llama también Jantataíte, seguramente también nos va a narrar sobre ello, nos va a comentar, es conocido en el mundo andino, ¿sí? En muchos países, ¿no? Como en el caso de Perú, intentan indicar que es un símbolo, un icono de los peruanos, etcétera. Mas, sin embargo, aquí cerca donde vivimos, ¿no? Allá por Yucatán, Chichén Itzá, por ejemplo, hay una chacana incrustada gigante, ¿no? Tal vez de 1 metro y medio o 2 metros, ¿no? A unos 13 metros de altura, ¿no? Incrustada en una de las edificaciones, etcétera. Y así hay chacanas por todas partes, o en diferentes civilizaciones, quiero decir. Cuéntenos, ¿qué es la chacana? ¿Qué se conoce? ¿Qué encontró usted en su reflexión? Por un lado, desde la parte de la historia del origen, por un lado, y por otro lado también el significado. ¿Qué significó y qué quisieron expresar con ello los pueblos? En este caso, estamos hablando de aymaras y quechuas, ¿no? Que dejaron, ¿no? Tallado en piedra incluso este ícono. Adelante, por favor, José. Voy a retomar tus palabras últimas. Las abuelas y los abuelos dejaron sus huellas. ¿Dónde dejaron las huellas? En la arquitectura, en la escultura, en los tejidos, en la cerámica, en la metalurgia. Desde este contexto que has determinado, tenemos que sentir y expresar que tenemos que leer las piedras, que tenemos que leer todo lo que está representado en los tejidos, en la cerámica, en la metalurgia, que queda luego de la destrucción de la evangelización y de la colonización. Digo esto ¿por qué? Porque no podemos basarnos en la historiografía, porque si creemos a los cronistas, no estamos siendo correctos, no estamos leyendo la piedra. Un cronista siempre es un agente de la evangelización. Es así que Juan Santa Cruz Pachacuti es Juan Santa Cruz Pachacuti. Guamán Poma Ayala, otro agente de la evangelización. Garcilaso de la Vega, otro agente de la evangelización. Lo mismo tienes tú a esos cronistas y esos sacerdotes que hacen tecnólogos en América Central y en México. Entonces tenemos que leer las piedras. Y para leer las piedras tenemos que ubicarnos en un sentimiento diferente al que nos da la historiografía. Por ejemplo, en el Perú, María Rotolowski, una historiadora, no académica, sino una autodidacta, formada en la lectura de la historia, se hizo historiadora. Ella en 1971 decía, es completamente falso que exista Huipala, nunca existió Huipala. ¿Por qué? Porque la historiografía no da afirmación de la Huipala, porque ella nunca leyó las piedras, ni siquiera leyó los dibujos que Guamán Poma Ayala ponía en la ropa de los incas, o en el escudo de arma de los incas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer las piedras. Y en la piedra no está la palabra chacana. La palabra chacana lo pone, ya lo dije anteriormente en una exposición, este cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Salcamaygua, en su representación de lo que llama él la placa de la sabiduría del Coricancha. Ahí pone chacana. Pero los incas tenían, entre comillas, dos chacanas, una chacana menor y una chacana mayor. En principio no se puede saber a qué chacana se refiere él. Si es a la chacana que representa a Orión o a la chacana que representa las cuatro estrellas tradicionales que nos hace llamar a este conjunto
Cruz del Sur, que la vemos en mayo, parada. Yo quisiera, si es posible, compartir contigo, si es posible, algunos dibujos, algunos esquemas. ¿Es posible? Sí, ahora mismo lo voy a autorizar para que... ¿Cuál Ahora. es el primero? Ya, por favor. Aquí mi hijita me va a ayudar, por favor, en este tema del Excelente. compartir. El más pesado. Sí, el primero, más pesado. Este que está con... Este. ¿Se nota? ¿Pueden leer? Afirmativo. Ya. Esta es una presentación que hicimos, que traduciendo el quechua dice, nosotros somos toda la Pacha. Nosotros somos seres humanos de la Pacha. Pasa la otra, por favor. Esta estructura, solamente una, la encontramos en Tiahuanaco, en un lugar llamado Cantatayita. Y en ese lugar le encontramos esta piedra rectangular con esta estructura en bajo relieve sin color. Y nosotros, para explicar, le hemos puesto colores. Es solamente una. Aquí le hemos puesto blanco y aquí negro. Pero como uno contiene al otro, aquí le hemos puesto negro y aquí blanco, como vemos acá. Pasemos la otra. Pues bien, cuando esto que es una estructura que representa la totalidad en su conjunto y representa cualquier elemento de la totalidad, sea una bacteria, un virus, un ser humano, una planta, un hermano animal, va tomando su estructura, su consistencia formal y esencial a partir de cómo entra en él el espectro electromagnético cósmico. Pasamos al otro. Pues bien, lo que hemos visto nosotros es una representación en plano. Pero los antiguos sentían que todo era piramidal y esférico, como ven acá. Y cuando lo hacen color, lo ven en colores así como es. Es lo que hemos representado. Entonces, aquí hemos representado el 1 en 2. Ahora lo volvemos 1. Este es un 1 que es 2. Hemos visto repartido en 2. Este 1 sea una hermana planta, un hermano animal, sea un hermano planeta, un hermano cometa, un hermano estrella, un hermano virus, siempre tiene de su estructura una radiación hacia afuera y una capacidad de absorber hacia adentro, de modo excéntrico y concéntrico. Pasa al otro. Pues bien, si vemos que esto es el hemisferio, ¿no?, de la totalidad con planetas, vemos que cada planeta radia su radiación y absorbe la del otro. Esto te explica el sentimiento de la unidad de la energía en la totalidad. Pasa al otro. Pasamos al otro. Sigue subiendo. Sube. Sube, sube. Ya, quédate aquí, pásala acá. Al anterior. Al anterior. El anterior, este. Mira, hermano, aquí vemos que siendo uno nos hemos hecho dos. Pero acá vamos a ver cómo estas esquinas se complementan con los colores de acá. Aquí. Esta complementación nos va a dar lo que nosotros llamamos aquí Huipala. Y Huipala significa el movimiento del UI. Si en chino el chi significa el movimiento de la energía, de la materia, el UI en nuestro idioma significa el movimiento, ¿no?, denotado por pala o fala, Huipala, UI.
Es el nombre de la totalidad más profundo. Pasemos al otro. Pasemos. Aquí, ¿ve? Las esquinas lo vamos a llenar con los colores del otro. Pasemos al otro. Ahí está, lleno. Ahí tiene Huipala. Esta Huipala contiene la Huipala de acá y viceversa. Esta Huipala es la Huipala negra y blanca. Esta blanco-negra, como quieras. Es una totalidad. Pero eso los antiguos no lo ven en plano, lo ven así en esfera. En una esfera que se comprime hacia adentro y se expande hacia afuera, de modo que genera un movimiento esférico piramidal. Y eso se da en nuestro cuerpo. Cada célula tiene ese movimiento, cada ser humano tiene ese movimiento, cada ser de la totalidad tiene ese movimiento. Y esto pues no está escrito. Esto está denotado en las piedras. Pasa. Un poquito más. Pasa, pasa. Sigue, sigue pasando. Sigue pasando. Sigue, sigue, sigue. Sigue pasando. Sigue, sigue. Sigue pasando. Sigue. Ahí, alto. Este abuelito es un árabe, musulmán. Ahí tienes en su estructura de arquitectura, que es el fondo, tiene lo que tú llamas huipala o código chacana. Y este código que tú llamas chacana, para el mundo árabe tiene otro nombre. Entonces, aquí ves cómo el Islam usa un símbolo antiguo, lo usa para islamizar, como el cristianismo usa la cruz para cristianizar. Sigue pasando el otro. Ahí ves. Esta es la estructura de la portada de Tiahuanaco. El mismo concepto de la arquitectura lo ves acá en este santuario árabe, musulmán. La puerta central y las 4 ventanas. Veamos eso en Tiahuanaco. Pasa el otro. El otro. Ahí está. La puerta central y las 4 ventanas. Baja la anterior. Aquí ves tú 24 personajes acá y 24 acá y uno central. Son 49. El centro es doble. Y esto es chacana. Pero no es chacana, es otra cosa. Entonces, quienes manejan los códigos están expresando, ¿no?, la estructura de la colonialidad del poder del conocimiento eurocéntrico. Y al mismo tiempo, como diría Quijano, ¿no?, la expresión de la colonialidad del poder. Y manifestándose en la colonialidad de las ciencias y de la tecnología. Entonces, ¿cómo ir más lejos de esto? Leyendo las piedras. Borrando las mentiras de los cronistas en el corazón. Ningún cronista te explica esto. Y no encuentras en ninguna historiografía actual la explicación de esto. Y esto no es chacana. El árabe no le llama chacana. Esa estructura que tienes tú, cerca donde estás, es una estructura volumétrica que representa esto. Lo encuentras en la India, lo encuentras en Egipto, lo encuentras en China, lo encuentras en Tailandia, lo encuentras en el África. Entonces, estás constatando que es un símbolo que tiene su nombre de acuerdo a cada cultura. Cada cultura le da su significado que le quiere dar. Y en este momento, aquí en mi país le dan un significado que corresponde a la coyuntura. Pero en sí, más allá de la emancipación, hay que buscar el encuentro con la unidad. Con la unidad de uno, con la totalidad. Tú y yo estamos inmersos en una totalidad, y a pesar de que estás en Guatemala, yo no soy separado de vos, somos uno. Entonces, esto da una sabiduría que nace ahí.
Y las abuelas y abuelos, todo el mundo sacaban su sabiduría de la unidad con la totalidad y la expresaba en estas estructuras. ¿Alguna pregunta más? Excelente lo que está planteando usted, estimado José, a mi persona y obviamente también a la audiencia que nos está siguiendo en las redes sociales. Lo ha reiterado muchas veces usted, leer las piedras. Y eso para las generaciones o sociedades como modernizadas, modernizantes o colonizadas, como podríamos llamar, genera hasta arranca sonrisas. Y yo en algún momento, cuando el señor David Choquebanca en Bolivia, en algún momento dijo hay que leer las piedras, o las piedras son hembra y macho, etcétera, se escandalizaron mucha gente, especialmente por otra vez digo, por la condición de colonialidad, etcétera. Considerando entonces que nada bueno, los cronistas nos trasladaron hasta aquí sobre los íconos que expresaban ese cosmocimiento o ese sentimiento y pensamiento de nuestros abuelos en aquellas épocas, eh, considerando que no nos trasladaron, digamos, fidedignamente o más al contrario, lo cristianizaron, ¿no? El mensaje. ¿Qué otros iconos, qué otros códigos, mejor dicho, podríamos encontrar a la par de lo que llama usted, no dice que no llamemos chacana relacionado con la cruz, ¿no? Jantataíta, en algún momento lo he escuchado que lo llama usted, o junto a la huipala, ¿qué otros códigos más habría en ese mundo andino, en este caso de donde está hablando usted, para poder tomar en cuenta en este conversatorio? Vamos a partir de este código que nos da la unidad de la luz con la oscuridad, de la oscuridad con la luz, que te lleva también a sentir la unidad real entre lo finito y lo infinito, entre lo unidimensional y lo multidimensional, entre lo macho y lo hembra, entre lo positivo y negativo. Entonces, esto te lleva, de esa sabiduría te lleva a sentir lo siguiente, que cuando la ONU crea el discurso de la Madre Tierra, elaboró un discurso mentiroso, porque la Tierra, siendo macho y hembra, también es papá, también es padre. Porque todo tiene una electricidad y un magnetismo, todo es positivo y negativo, todo tiene ánodo y cátodo, todo tiene átomos donde hay protones positivos, electrones negativos y neutrones. Entonces, ¿tú cómo vas a defender la Tierra si tú estás aceptando que solamente es madre? Si también es tu padre, porque también es macho. La luna también no solamente es hembra, dices tú mamaquilla en quechua, pero la luna también es macho, no solamente es hembra. El sol, dices tata sol, y te olvidas que es también tu mamá, porque el sol también tiene energías negativas, magnéticas, no positivas. Entonces, esto te lleva a un sentimiento de redefinir cosas. ¿Mm? Por ejemplo, ir a un encuentro, como el encuentro de septiembre, replanteando la defensa de la madre tierra y no redefiniendo su concepto, es hacerle un favor a la evangelización. ¿Por qué? Porque la evangelización, hecha reevangelización actual, identifica a la madre con su Santísima Virgen. Por eso te digo, este sentimiento nace de esta lectura de las piedras. Y hay otros sentimientos hechos códigos en esto. Tú tienes hormonas femeninas, ¿verdad? O solamente tienes testosterona. Si te manda al laboratorio, voy a encontrar estrógenos y progesterona. Y voy a encontrar prolactina. En una mujer también encuentro testosterona. Todo en la unidad
y cada una de la unidad expresa esa dualidad, ¿no? Que es uno, reelaborada por la noción del equilibrio. La noción del equilibrio es una noción que también es un código que nace de esta realidad, porque este código es un código que establece el equilibrio, establece el consenso, establece la complementariedad y la identidad. Y con ello establece que antes de la democracia está el consenso. Establece que antes de la justicia está el equilibrio. Y antes de la libertad está la complementariedad. Y antes de la dignidad está la identidad. ¿Yo qué dignidad voy a tener si he perdido mi identidad? ¿Qué identidad voy a tener yo si he perdido esta identidad en nombre de la dignidad? Me hacen persona humana y se olvidan de que soy un individuo, que soy un todo. Entonces, este simple código, que es un simple código complejísimo que denota la totalidad, le da la posibilidad de elaborar un discurso, entre comillas, discurso. Por eso yo te alcancé para que me hagas las preguntas pertinentes, una serie de obras mías y de mi esposa, porque yo escribo con mi esposa es mi hembra en mí. Mi esposa escribe conmigo y yo escribo con ella. ¿Qué escritor escribe con su mujer? Dime. La mujer siempre está cocinando. Siempre está haciendo cosas de mujeres, entre comillas. Uno siempre tiene el otro en uno. Como que yo te contengo a vos. Entonces yo supero la alteridad cristiana del prójimo con este discurso de la totalidad que nace de esto que llamas código chacana, que es un código mentiroso. ¿Por qué supero la alteridad? Porque no hay el prójimo. Porque tú eres el otro. Ya no hay prójimo. Ya no hay persona humana. Hay algo más grande que la persona. El uno que es todo y el todo que es un uno. Estas cosas, pues, que te digo, nacen de este sentimiento. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, José. Estamos conversando, estimados seguidores, con José Illescas, uno de los de las personas, juntamente con su esposa, acaba de indicar que ha aportado bastante al emergente o al redescubierto pensamientos, digamos, filosóficos, ¿no? Diríamos utilizando términos occidentales, en Bolivia de los últimos tiempos y en el mundo andino. Estamos conversando sobre la chacana, este icono, este código que tiene la forma de cruz griega, cruz cuadrada, ¿no? Que acaba de indicar José, que es un código bastante complejo que expresa el equilibrio, la comunión entre las diferentes dimensiones y entre los diferentes integrantes de la comunidad cósmica, etc. Y acaba de indicarnos también que la huipala está relacionado con la chacana. Y por lo tanto, usted, estimado seguidor, si hasta ahora únicamente usted conocía la huipala como la bandera, y que por cierto, ahí va la pregunta, ¿no? Si es una bandera o no es una bandera, que por cierto, José dice que no es una bandera, ¿no? Pues ahora usted ya conoce otro código, otro símbolo del mundo, en este caso no moderno, ¿no? Andino, que como es la chacana, pero no es tampoco exclusividad de este mundo o de estos mundos andinos, sino también están en las otras civilizaciones, como están en el caso también del otro símbolo que estamos hablando. Estimado José, en este planteamiento que haces, por motivo de la reflexión sobre este código que llamamos chacana, esto de el uno en todo y el todo en uno, ¿no se asemeja en buena medida al planteamiento del cristianismo también, que por cierto estás intentando desligarte, digamos, de todo el aparato y toda categoría cristianas, ¿no?
pues no se asemeja al panteísmo, ¿no? Esto de la totalidad absoluta, si acaso el término, ¿no? Derramado, vaciado en la inmanencia, ¿no? Y esa inmanencia, ¿no? La realidad, digamos, contingente, ¿no? También expresando la trascendencia, la totalidad, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos de esto, con el planteamiento que haces? A través del criterio de la práctica social. El criterio de verdad de la práctica social nos va a ayudar a responder. En el Génesis, ¿no? Encuentras tú, en las primeras versiones bíblicas, no las actuales, encuentras de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es lo mismo decir que el uno es todo. Pero cuando el autor de este párrafo del Génesis lo saca, lo extrae de la antigua sociedad de la unidad, de la antigua civilización de la unidad y de la cultura de la unidad, y le da otra función, le da otro objetivo. Cuando viene la modernidad y la posmodernidad, ese sujeto que empieza a ser un uno que es todo es la persona humana, imagen y semejanza de Dios. Pero acá el ser humano actual en una concepción, y más que concepción, en un sentimiento de unidad, el ser humano es un uno que es un todo porque concentra en su pequeñez, como cualquier otro hermano más pequeñito, concentra toda la totalidad. Ejemplo, cualquiera de nosotros es un ejemplo de totalidad. Nos llega desde la totalidad, del cosmos y del caosmos. No solamente de lo ordenado, sino del desorden de la totalidad nos llega toda su energía que se concentra en nosotros y nosotros desconcentramos. De tal modo que el sol nos nutre, pero el sol también se alimenta de nosotros. La luna nos alimenta, también la luna se alimenta de nosotros. En este comensalismo ecuménico total, el uno es un todo y el todo es uno, sin ningún panteísmo, panenteísmo. Me hace recordar a Leonardo Boffet. Pero esta propuesta no es pues, justamente esa propuesta que afirma el panteísmo ni el panenteísmo. ¿Por qué? Porque uno es todo y todo es un uno. Uno es todo y todo es un uno. Y esta realidad es lo que tienes que sentir para encontrar la posibilidad de hacer un autocambio y hacer lo que nosotros llamamos acá un autopachacuti. Porque no hay pachacuti si no hay autopachacuti. Entonces tienes que sentir que tú estás viviendo en este sistema sin estar en el sistema. Vives del sistema sin estar en el sistema. Estás construyendo una familia de la unidad, donde estás despertando los genes y los cromosomas de tus hijos, dormidos por la UNESCO, a través de las reformas educativas que ha establecido en todos los países. El sistema no se preocupa por despertar los genes y los cromosomas de las niñas y de los niños, porque eso sería fatal para el sistema. Porque de cualquier manera el sistema encontró la posibilidad lógica de no hacerlo porque no conviene. Hay muchas cosas detrás de esto. Entonces Moisés se apoderó pues de un discurso ancestral, le dio otro contenido. Y hoy día los evangelistas de hoy también le dan otro contenido y los islámicos de hoy también le dan otro contenido. A ver, otra pregunta. Excelente, muchas gracias, José. Estamos conversando sobre la chacana como un código de emancipación con José Illescas. Él está en el país llamado Bolivia y desde allá, luego de haber
transcurrido, como ustedes podrán denotar, su vida en la reflexión e investigación, nos está dando aportes sobre el significado y el alcance de la chacana. Y ahí va la pregunta, ¿no? Para usted, José, pero antes voy a leer los mensajes, ¿no? ¿Cómo deberíamos denominar entonces? Si no lo deberíamos denominar chacana para no hacer referencia a la cruz, ¿no? ¿Cómo deberíamos denominar? Esa es la pregunta. Pero voy a leer antes algunos mensajes. Dice Edwin Sánchez Cabrera, saludos, andamos por las tierras altas de Guatemala desde los pueblos Quiché, dice. Machaca Freud dice Jayaya, Gerardo Valdizán dice por favor, Tata Inti, entonces es entonces la representación preclásica. Janta Intita es entonces la representación preclásica. Vamos a leer la pregunta después cuando nos toque la parte de las preguntas. Dice otra de las seguidoras, dice Kijili Kunturpilku. En justicia con el auditorio en general deberían aparecer, así sea como texto escrito, mejor si oral, la significación de la palabra como ecuménico y otras de nivel académico. Gracias, dice Kijili. Gracias, Kijili, por la sugerencia. Saludos cordiales desde Guatemala, Quiché, dice Karina Pú. Ahí tenemos gente que nos está siguiendo desde Guatemala y también desde el sur. Desde Quetzaltenango, saludos, dice. Muy bien. José, ¿cómo deberíamos llamar a la chacana entonces? Si, digamos, queremos hacer eso que no pudieron hacer ni Salcamaita, ni Guamán Poma, ¿no? ¿Cómo deberíamos referirnos a la chacana en estos tiempos? El principio de la chacana no es ningún símbolo de emancipación, más bien de esclavitud al sistema. Uh-huh. Tú no puedes llamar chacana a esto allá en Guatemala. En Guatemala tiene su nombre. En la India tiene su nombre. Nosotros le podemos llamar acá código de Cantatayita, que se hace huipala. No podemos extender este concepto a otras culturas que tienen su denotación, ¿no? Con sus propios contenidos. Contenidos que ojalá nazcan pues de la lectura de las piedras, no de la evangelización. Hoy hay que ser claro, vivimos una época de reevangelización y de recolonización. Correcto. Y en José, esta época hay pues que encontrar, ¿no? Ese símbolo puesto en uno. Uno es eso. Uno es eso que tú puedes llamar chacana o huipala de movimiento. Tú eres chacana. Cualquiera es chacana, entre comillas. Pero quitémonos ese nombre. Vayamos a lo que está realmente generando el término chacana. Lo hace la cultura andina de América del Sur, ¿no? Lo hace con este código que en Tiahuanaco se llama Cantatayita. De repente los chavines le llaman de otro modo, los mochicas de otro modo, los palacas de otro modo, pero está, además de la denotación y su expresión, está el símbolo. Vas a Chavín y encuentras lo mismo. Vas a Mochica y encuentras lo mismo. Vas a Ecuador y encuentras lo mismo. Vas a Colombia y encuentras lo mismo. Pero no es chacana. No podemos uniformizar ese concepto. Estaríamos estableciendo un tipo de dependencia conceptual. entiendo. Para los que nos están siguiendo, ¿qué es Jantataíta? ¿Qué significa Jantataíta? ¿En qué civilización o en qué idioma está ese término? Por favor, José. Cantatayita está en Aymara, significa, ¿no? El ser y el estar siendo, tejiendo y destejiendo. Ese código que has visto sin colores, empieza a tejer colores y a destejer colores con el movimiento telúrico de las estaciones. Por eso decía, es bien complicado explicar esto.
Más bien, ya que tienes una audiencia que te sigue, yo te podría solicitar que a solicitud de ellos les extienda los documentos que te ha alcanzado, que puedan nutrirse, que puedan discutir. Y después mañana más tarde armar una discusión más grande que esta, ¿no? Yo te he alcanzado más de 20 documentos que tú los puedes hacer llegar a muchos, para que puedan informarse. Hay documentos como algunos que no te he hecho llegar porque no me alcanzó el tiempo. Pero si te faltan documentos, tú le puedes dar a quien quiera mi correo electrónico. Yo con todo gusto les hago llegar los documentos, para que tengan un concepto claro de esto. Te manda un documento sobre el origen de Candati, sobre el origen de Huipala, sobre el concepto tierra, sobre el concepto espacio y tiempo. Son documentos pequeños, pero ricos en sabiduría. Y todos sacados de la piedra, porque en la fuente no vas a encontrar ninguna bibliografía. ¿Las fuentes quiénes son? Las piedras, los niños, las niñas, los genes, las montañas, los ríos. No, lo que han dejado los abuelos y abuelas. Si tú revisas tus genes, tus cromosomas, tienes ahí la marca de abuelos y abuelas de N tiempo atrás. Entonces hay que despertar esa memoria genética que está ahí. ¿No? Pero los niños son los que pueden despertar más rápido, antes de los 6 años. Te ha alcanzado un libro que trata sobre el despertar de los genes y los cromosomas de la niña y el niño. Puedes leerlo. Ahí discutimos con otras culturas para llegar al hecho de cómo despertar los genes y los cromosomas de la niña y el niño y evitar la destrucción de esta posibilidad humana de un nuevo genocidio que establece la UNESCO. La UNESCO, al no desarrollar el potencial total de la niña y el niño, hace una nueva modalidad de genocidio. Ese libro que te ha alcanzado tiene 69 páginas, no es mucho, tiene muchos colores. Puedes hacerle llegar a tus amigos y amigas, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, como tú consideres el concepto. O quien está escuchando que me lo solicite, yo te pueda hacer una ayuda, una complementación para extenderlo también. Excelente. José, entrando, digamos, también al contexto actual, ¿por qué precisamente en este momento surge este debate, no sé si se puede llamar debate, ¿no? Entre este código Jantataíta, como lo llamas, y el escudo nacional. ¿A qué se debe? ¿No se ha avanzado en el tema de la plurinacionalidad? ¿No se ha avanzado en ese camino que llamas hacia adentro, ¿no? De quienes cohabitan o que están tomando decisiones o dirigiendo los sectores del país llamado Bolivia? Mira, el escudo nacional que se mantiene obedece pues a la presencia todavía subliminal de la República creada en 1825. Y cuando en el Congreso en Sucre se crea la República de Bolivia, no encontraba ninguna barca, ningún poncho, ninguna mujer andina, ningún hombre de la Amazonía o del Chaco boliviano, todos eran criollos. Y generan una opción de una nueva forma de colonialismo que se hace neocolonización más evangelización. Y justamente el año 2019, cuando se extrae del gobierno al presidente Evo Morales, se levanta la Biblia y se destruye la Huipala. Y hoy día este pequeño choque contradictorio y antagónico se hace evidente en la discusión entre escudo, ya no Biblia, y chacana. Es la prolongación, la extensión de esa discusión. O Biblia o Huipala. Ahora se dice escudo boliviano, hijo de la neocolonización y la evangelización que va desde 1825, pasando por la neocolonización norteamericana.
que canceló la neocolonización inglesa en Bolivia. En tiempos previos al término de la Segunda Guerra Mundial, la minería, el patrón de la minería, Patiño, tenía su refinería en Inglaterra. La minería, la agricultura, todo funcionaba en función del dominio inglés. Y cuando le toca en el reparto mundial América a los americanos tienen que reacomodar la casa para su modelo de neocolonización, siempre más evangelización, hasta esperar en 1962 en que aparece el Concilio Vaticano II, dando las pautas de la reevangelización que se restablece fundamentalmente ya en Medellín. Es bien complejo esto. Pero esta disputa es entre quienes se consideran herederos de la Biblia y del escudo boliviano y quienes se consideran herederos de la huipala y de lo que han puesto como chacana. Sí, aunque digamos, desde afuera la inquietud nace, ¿no? En esto de, claro, lo que plantea es correcto, pero también la inquietud nace a raíz de cuánto se ha avanzado o cuánto se ha encarnado, se ha materializado la plurinacionalidad en Bolivia, ¿no? Que para afuera es un referente, digamos, de plurinacionalidad a nivel narrativo, ¿no? Y hay muchos que lo creen que efectivamente la plurinacionalidad avanzó. Pero cuando nos encontramos con estas realidades, ¿no? Como la quema de la huipala, como acabo de mencionar hace un año atrás, o este rechazo a este código del logo del gobierno actual, etcétera, la pregunta es, la otra pregunta que surge, por ejemplo, es, ¿por qué durante la última constituyente no se debatió el marco simbólico de la simbología del nuevo Estado, del Estado plurinacional? ¿Por qué se quedaron con la simbología republicana? ¿Se descuidaron el tema de el ámbito simbólico que es tan potente y poderoso en cuestiones, digamos, sociopolíticos como puede ser la misma economía? ¿O qué pasó allí según usted? En ese entonces fue cuestión de la coyuntura y cuestión de la correlación de fuerzas en quienes creaban la nueva constitución. Ahí tienes que ver cómo el escenario político se redefine y se replantea en función de la correlación de fuerzas. No, eso es lo que tienes que ver en ese momento histórico. Entonces, viendo el proceso diacrónico de la historia, ¿no? Para quedarnos por lo sincrónico del presente, tienes que ver que este presente se explica por el pasado, coyuntura. Entonces, ya no es abierta la discusión entre Biblia y huipala. Ahora se la discusión entre escudo nacional y chacana. Entre quienes representan, ¿no? En este momento, ¿no? La recolonialidad del poder económico, ¿no? Y la reevangelización que está siempre detrás. Si tú ibas al último encuentro de medio ambiente en Brasil, encontrabas que en cada mesa había un sacerdote viendo que vaya el concepto persona. ¿No? Y ves el peso de la iglesia cuando en cualquier constitución de América encuentras, ¿no? La defensa de la persona humana, no del individuo. Y la sutilidad de la discusión ideológica es bien grande. Por eso, este encuentro que se viene en la ONU es un escenario para salir del esquema conceptual colonial. Un escenario donde la economía verde se amarra fuertemente con la economía verde. Y la economía verde saca cabeza. Eso hablaremos en su momento. Claro que sí. Muchas gracias, José, por las precisiones, por los aportes, ¿no? Estamos conversando con José Illescas casi en la última parte. Aquí ya está oscureciendo, la noche se está imponiéndose, en el sur ya están en la noche, pues ya debe ser como las 8 de la noche, aquí son las 6:20. Aquí son 8:20. José,
Sí, finalmente, José, una pregunta a raíz de lo que estás planteando y también con la pregunta que estaba planteada para este evento. Primero quisiera para la audiencia que usted precisara desde su concepción la diferenciación y la complementación entre individuo y el nosotros, ¿sí? Por un lado. Ya lo dijiste, pero sí me gustaría que lo precisaras, ¿no? Porque muchas veces se asume que el individuo es la base del individualismo, ¿no? Y esto es, digamos, de la filosofía liberal, etcétera, ¿no? Que justamente se impuso, ¿no? Frente a la propuesta más colectiva, comunitaria de las civilizaciones no modernas. Y con la modernidad, pues, el individualismo avanzó y ya sabemos cuáles son los resultados. Tomando en cuenta eso, ¿no? Quisiéramos, considerando que símbolos como Ajantatayita que mencionas, por ejemplo, eh, expresan, sintetizan, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? El lenguaje, digamos, cosmoteándrico, es decir, de la totalidad, ¿sí? ¿Podrían servir estos símbolos, estos códigos como herramientas para la emancipación o para la decolonización en un mundo donde justamente el individualismo, el antropocentrismo, el dinerismo, etcétera, se ha impuesto como el único camino? En cuanto a tu pregunta, el individuo es conceptualmente el que no está dividido, el que está unido a la totalidad. Pero el sistema, en su producción, reproducción, acumulación del capital, lo aliena y lo enajena y lo hace individualismo. Y este individualismo es el sostén del modelo de la sociedad, de la cultura y de la civilización hegemónica dominante. No es el individuo, es el individualismo, es el sujeto, individuo alienado y enajenado. Ya te decía Marcuse, en el pensamiento crítico, en el hombre unidimensional. El sistema ha logrado tal desarrollo tecnológico que controla al ser humano hasta en sus instintos. Este ser humano no piensa, no siente. Dejó de ser individuo, es persona, que es una imagen, una caricatura de un ser humano. Es solamente un ser humano bípedo, sujeto a la ideología del mercado. Y a nosotros, en nosotros lo contiene el individuo porque es todo. Entonces, si te orientas a la construcción del sistema social, tienes que ver que tiene que haber el equilibrio entre individuo y sociedad e individuo. Si no vas a los extremos. Un modelo prevalece el individualismo y el otro prevalece lo colectivo y niega al individuo, cuando tienes que buscar el equilibrio entre individuo y sociedad, y viceversa. Y esa no es una tercera posición, es la exigencia histórica del momento frente a esta crisis global, donde el ser humano, bueno, la verdad que es virtual, no es real, está de cabeza. ¿No? Y es el nuevo esclavo de este modelo que genera esclavitud. La libertad, la emancipación que quieres es esclavizarlo más. Él tiene que buscar otro tipo de opción, buscar el equilibrio de otro modo. Y con los modelos establecidos por los discursos oficiales y hegemónicos de izquierda o de derecha no lo va a encontrar. Exacto. Creo yo son palabras sabias lo último, en todo lo que va indicando nuestro estimado José, pero lo último que dice. Ni por la izquierda ni por la derecha vamos a llegar a la emancipación, es decir, emancipación de la colonialidad, de la modernidad, llamémoslo así, porque claro, ambas tendencias ¿sí? ideológicas, ¿no? centradas en el ser humano, ¿sí? en el antropocentrismo ¿sí? y en el individualismo muchas veces, a donde van a llevar a la humanidad de siempre hacia el desarrollo. ¿sí?
famoso desarrollo. Y el desarrollo justamente es de lo que hay que liberarse, de lo que hay que emanciparse, porque 500 años de desarrollo, supuestamente, ¿no? Ilusión del desarrollo, progreso decían antes, ¿no? Ahora llaman de esa economía verde, etcétera. Mire a dónde hemos llegado con la casa común. Eso es lo que estamos conversando, ¿sí? De cómo buscar, identificar, ¿sí? Iconos, símbolos, códigos, para poder transitar en estos estados bicentenarios de Vieyala, ¿sí? Hacia nuevos estilos de vida, hacia nuevos modos de ser, hacia nuevos horizontes, ¿sí? Porque como muy bien dijo José, en el marco de la modernidad vamos a ir siempre hacia el mismo destino, ¿sí? El destino del fracaso, el destino del cambio climático, el destino del agotamiento de la capacidad regenerativa de la tierra, etcétera, ¿sí? Muy bien, José. Hay algunas preguntas que quería trasladarte. No sé si todavía unos 2 minutitos nos puedes regalar. Indica, por ejemplo, a ver, había encontrado algunas preguntas por allí. Saludos, José Yesca Jayaya desde Collasuyo, Bolivia, dice este compañero Ramiro Huanca. Gracias, Ramiro. Hay que mover este contenido en las redes para que más gente pueda alcanzar. Están pidiendo los libros muy bien, se lo vamos a pasar por los correos los libros que está pidiendo. Dice Alejandro Cedar Alvar, ¿podría también compartirnos sobre el doblado de las mesas andinas? Indica. Si lo puede relacionar usted con lo que está planteando, sería excelente, José. El doblado de las mesas andinas, y está preguntando Alejandro Cedar. Allí dice, dice, con todo respeto, la evolución exige la relectura a la historia del colonialista. Esa es la pregunta que hace Kijili. ¿Sí? La evolución exige la relectura a la historia del colonialista. Es el objetivo del análisis y de la lectura entender el coloniaje. Pregunta Kijili, no sé si trasladé bien la pregunta. Esa es la inquietud que está planteando. Esas dos preguntas. José, por favor, adelante. Voy a responder a la primera y después me precisas, haz un resumen de la segunda, para responder la segunda. Muy El amable. doblaje en las mesas se hace sobre un papel que representa justamente la pirámide, el cantatayita, el huipala. Si no se hace un doblaje que represente los 4 espacios hacia arriba, implicando los 4 espacios hacia abajo y hacia los costados, esa mesa de corazón no tiene su acercamiento a la raíz. No, dale mi correo electrónico a quien pregunta eso para yo responderle ampliamente. Muy bien. La segunda pregunta. La segunda pregunta que le trasladaba era sobre esto de la evolución exige la relectura a la historia del colonialista, pregunta, ¿no? Y también dice, ¿es el objetivo del análisis y de la lectura entender el coloniaje? Eso es lo que está planteando Kijili Kunturpilku. Bien. A ver. Desde Darwin se habla de la evolución humana. Entonces, en términos genéticos se habla de adaptación, de evolución y de variación. Y curiosamente, el modelo de civilización actual, que viene muy atrás, modelo de no unidad, modelo de escasez, ha hecho que el ser humano involucione. Ha involucionado al ser humano. Es así que la masa que tiene, entre comillas, la masa de 200 gramos, solamente 200 gramos de bacterias en el intestino, que es mayor al total de células humanas, ha evolucionado. Mientras que lo humano realmente ha evolucionado. Y este ser humano que ha evolucionado
está enrollado en la lógica de la evolución. Y este sistema no puede, entre comillas, si se mantiene el concepto de evolución, hacer que el ser humano evolucione. Día a día lo hace evolucionar más. Y es así que, por ejemplo, a esta patología, a este síndrome genérico actual, ¿no? Le ponemos nombres y nos olvidamos de algo básico, lo más común, el aire. El aire es un hermano que está siendo, ¿no?, saturado de CO2. Y en ese CO2, ese agente patógeno vive en cualquier parte. Y da la intención de irse por otros lados. Pero sin embargo, tenemos que, a pesar de quienes plantean opciones dentro del sistema, uno tiene que encontrar su forma correcta de alimentarse, de beber, de compartir, para que eso que es lo humano que tiene haga equilibrio con esa pequeña cantidad de 200 gramos de bacterias que ultrapasan la cantidad de células humanas. Y políticamente, ¿no? Imagínate tú, después de Mao Zedong viene la apertura y reforma de China. Y China hoy día es un país altamente evolucionado, pero con contenidos profundamente deshumanizantes adentro. Entonces, esto nos lleva a redefinir el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo es un alienígeno que tenemos que superar y buscar con qué reemplazamos y con qué vamos a la ONU a discutir el concepto de desarrollo. Un sistema de alimentación tiene que romper para servir a la humanidad, o por lo menos para romper la involución, ¿no? Servir al concepto no desarrollo, que hay que buscar qué concepto es. Y ese concepto no puede ser solamente una elucubración, o va a obedecer a la realidad misma. Y de eso trataremos cuando gustes más adelante. Ahora, este tema de la evolución y no evolución lo pueden leer ustedes en ese libro acerca de ontología, nociología, epistemología y humano integral. Un libro publicado en la Escuela de Doctorado de la Universidad René Gabriel Moreno. Cuando yo con mi esposa y yo éramos investigadores de esta universidad, aquí en Santa Cruz. Bien, ¿alguna pregunta más, hermano? Sí, vamos a finalizar con la siguiente pregunta. De hecho, estimado José, como reconocen aquí nuestros seguidores, amplísimo y profundísimo los conceptos y las ideas que vas dejándonos. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Y debo reconocerte muy a pesar, o con más que a pesar, con todo esto de que no sos nativo digital, ¿no? Te conectas a esta plataforma y tienes la disponibilidad del espíritu de poder transmitirnos tu conocimiento. Eso se valora, es de sobremanera, estimado José, por mi persona, pero también por nuestra audiencia. Dice Alejandro Cedar Alvar, ¿podría hablarnos del dibujo de Coricancha, por favor? Ajá, con esto podríamos, a mí también me interesaría, ¿no? Me imagino está refiriéndose a Jantataita, digamos, no sé cómo se dice, cómo podríamos decir en quechua. No, el símbolo de Coricancha es bien complejo. Lo único que representa Cantataíta es lo que se llama Colcapata, la red que está abajo. Que si lo volteas en 4 te arma un Cantataíta, o te arma lo que te llama Chacala. Pero todo lo demás es hijo del asesor que tiene Santa Cruz Pachacuti, un sacerdote. Por eso en Bolivia hay un chefardita que lo ha traducido de modo chefardita. Ningún colonista puede publicar en esas condiciones coloniales del colonialismo español si no tiene un interventor, un censor cristiano que lo avale, para que el Consejo de Indias le dé luz verde a ese libro. Por ejemplo, ningún colonista te cuenta que en 1570 el virrey Toledo, el quinto virrey del Perú, mandó al Consejo de Indias una información que decía
Las indias y los indios que comen pito de amaranto viven a pesar de que no comen. Y las mujeres embarazadas no abortan con el pito de amaranto. Conclusión. El Vaticano excomulgó esa planta. La única planta en el mundo excomulgada por bula papal. Y no te lo digo yo. Vas a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, encuentras la tesis, la investigación hecha por Zuma Kalinowski y Oscar Blanco, dos ingenieros agrónomos, que recibieron la comisión de investigar sobre el amaranto. Entonces, imagínate, ¿no? Si eso recién se supo en 1985 en una investigación de antropología médica. Y me estoy enterando, y me estoy enterando recién. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, pues, ¿no? El Vaticano es como una planta, por bula papal. Y eso ha sido tapado. Entras a internet y encuentras esa información. Tienes que ir al Cusco, a la biblioteca Bartolomé de las Casas para que la encuentres. Y si es que te lo dan todavía la investigación. Lo vamos a pedir en PDF, lo vamos a colgar. Tienes que leer la investigación y encontrar el párrafo que se refiere a esta excomulgación. Sí. ¿Mm? Si tienes amigos, no sé si existirá en el Perú todavía el Diario Expreso, pero el Diario Expreso sacó un suplemento dominical, esa información, haciendo la entrevista a estos dos hombres, a Zuma Kalinowski y Oscar Blanco. Ajá. De repente, tal vez tengan una versión original los del convenio Andrés Bello, que tiene mucha investigación sobre amaranto, Caudatus. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado José. De verdad es satisfactorio, ¿sí? Enaltecedor también poder hacerte yo las preguntas y tomar nota de lo que vas desenvolviendo, desarrollando, exponiendo tus ideas, tu espíritu. Y gracias nuevamente a nombre de nuestros seguidores y de todas las personas que verán este contenido audiovisual, porque lamentable o felizmente, no sé cómo tenemos que decir, estamos entrando a una era, a un momento de la historia humana que ya no leemos textos, ¿sí? Vemos y escuchamos, y por lo tanto este tipo de aportes, ¿no? Este tipo de contenido en soporte audiovisual es bastante apreciado y pues requerido también. Y seguramente hay muchas personas que van a disfrutar de tus aportes y en ese sentido también a nombre de ellos que todavía no lo han visto, muchísimas gracias por tu tiempo, José. Gracias también a tu familia, a tu hija que te asesora, que te ayuda allí a entrar en el internet, ¿no? Para poder llegar a la audiencia. Una Te escuchamos. pregunta antes que cortes. Con este problema de la brecha digital, con este problema de la pandemia, obviamente las niñas y niños que van a aprender a leer en Guatemala, entre comillas, logran alcanzar o estimas que van a alcanzar la competencia. Estos niños de 5 o 6 años, 6 años y medio que están haciendo el primer año de primaria, ¿alcanzarán vía este método realmente la competencia de lectoescritura? Esa es una muy buena pregunta, estimado José, pero también yo soy consciente, digamos, no sé si consciente, pero por lo menos hay mucha reflexión sobre ello, ¿no? Y que por cierto, tengo una nena que está estudiando en línea, ¿no? Su primaria, ¿sí? Primero, tiene 6 añitos, ¿no? Y recibe clases desde Bolivia, desde Holanda, y la escuela se llama Jantataíta, ¿sí? Y está en La Paz, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, te digo esto porque aquí mi esposa y mi hija están fabricando, están elaborando un libro llamado Pachi que escribió mi esposa sobre la capacidad de adquirir el lenguaje y la escritura. Lo van a hacer anime con dibujos animados. No va, la profesora no va a estar hablando. Es un avatar que va a estar hablando, aprovechando la coyuntura. Cuando lo tengan listo, te lo mandamos. Excelente. Excelente, José. Sí, pues son temas seguramente que conversaremos. Lo que usted esté indicando, ¿no? Eso es importantísimo, pero también soy consciente que seguramente, ¿no? Los niños que están en este momento intentando aprender a hablar o aprender a pronunciar o escribir o googlear, estudiarán en universidades que todavía no se ha diseñado
carreras que todavía no se ha diseñado a este momento, y posiblemente las carreras que ahora o nosotros estudiamos, ¿no? En un 60-70% cuando ellas estén estudiando en la universidad ya habrán desaparecido. O sea, estoy diciendo que el 70-50% de las profesiones que conocemos, ¿sí? Habrán desaparecido cuando ellas ya estén ejerciendo su profesión. Habrá consultores de genética, habrá lo que hay muchos niños en este momento, por ejemplo, trabajando en aplicaciones. Ese mundo, ¿no? Yo creo que va a ser lo que va a abrir. Y en ese sentido, los Y es desafíos ahí son que, grandes. y ahí que hay que despertar los genes y los cromosomas de las niñas y niños antes de los 6 años, Ahí para que está. se enfrenten a este mundo que se viene. Si no despertamos los genes, van a ser bien clavos y bien martillados. Totalmente de Van a ser acuerdo, mi clavos, ¿no? estimado. Totalmente de estimado. Y me gusta esa figura que utilizas, clavo, sí, totalmente de acuerdo. Estimado José, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Gracias otra vez, ¿no? Por tu atención, ¿sí? Cuando te solicitamos siempre estás atento y muchísimas gracias de verdad de corazón le expresamos eso y a nombre de nuestros compañeros también que están fuera del asfalto incluso, ¿no? Colgados al internet, escuchándote, aprendiendo, porque justamente estamos en ese esfuerzo, ¿sí? También del debate, de ir Y aquí hay avanzando que en el agradecer a terreno. mi hija que sin ella no hubiese hecho nada. ¿Cómo está? Sin ella no hubiese podido hacer Muy ninguna bella, manipulación de eso. Nos vemos, muchísimas hermano. gracias. Un abrazo. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Próximamente nos encontraremos contigo. Y estimados seguidores, próximamente también les anunciaremos nuestro siguiente conversatorio. Hoy hemos conversado con José Illescas sobre la chacana o jantataíta como un código de emancipación para los pueblos de Abiyala en sentido interrogativo. Muchísimas gracias por tu atención. En la próxima nos encontraremos nuevamente a través de este canal Codeca Guatemala. Hasta entonces, muchas gracias.